¿Dónde van a parar los bienes incautados por actividades ilícitas como el narcotráfico, lavado de activos, sicariato, trata de personas y corrupción? El manejo de estos bienes está amparado en la Ley 60-23. Sin embargo, desde la incautación hasta que llega a manos de las autoridades que le corresponde la custodia, pasa un sinnúmero de eventos que ni usted ni yo conocemos, pero tampoco quienes lo administran. Se dice que durante los allanamientos muchos de esos bienes encuentran dueños. No lo digo yo, confírmelo usted. En la República Dominicana, los bienes incautados por crímenes y delitos siguen siendo un tema rodeado de sombras. Aunque en los últimos años se ha querido mostrar legalidad y transparencia, la realidad parece ser otra. Todo sigue igual que antes, o peor. Solo que ahora, bajo el paraguas de una nueva ley. Se trata de la Ley 60-23, promulgada en octubre de 2023, una norma que buscaba dar un marco claro para la custodia de bienes confiscados, desde propiedades de lujo hasta dinero en efectivo, joyas, vehículos e incluso ganado. Pero en la práctica, ¿qué ha cambiado realmente? El ex procurador general Francisco Domínguez Brito admite avances, pero señala un problema de fondo: la falta de normativas específicas. Sin reglas claras, el sistema se vuelve vulnerable. Mientras tanto, el abogado Tomás Castro va más lejos. Asegura que cada vez que se realiza un allanamiento, con vehículos, relojes o dinero de por medio, siempre alguien pellizca. Cuando llega la hora de contar, el monto nunca cuadra. Y aquí surge la gran pregunta: ¿quién garantiza que lo incautado sea realmente lo que llega a las bóvedas del Estado? El actual director de Incavide, Manuel Oviedo Estrada, reconoce fallas, aunque defiende que la institución solo cumple un rol administrativo. Reciben lo que otras entidades entregan, pero si lo que llega está incompleto, nadie lo puede verificar. Historias como la de un Mercedes-Benz, incautado en medio de un caso judicial y que luego desapareció de los registros, son apenas un ejemplo. Porque cuando hablamos de dinero en efectivo, todo parece más sencillo, se deposita en una cuenta. Pero con joyas, relojes de lujo o vehículos de alta gama, las complicaciones se multiplican. El recuerdo del ganado incautado al narcotraficante Quirino. Muchas de esas reses terminaron muertas por falta de cuidado o simplemente desaparecieron. No se trata solo de vehículos, también de animales. El propio Castro lo dice sin rodeos. Todas las autoridades actuantes forman parte del reparto del botín. Pero, ¿qué pasa con las aeronaves y embarcaciones? Para Domínguez Brito, una salida sería usarlos de manera provisional, como casas de acogida o en alquiler supervisado, hasta que exista una sentencia definitiva. De esa forma se evita el deterioro y el negocio bajo la mesa. Mansiones, apartamentos, fincas, terminan bajo custodia del Estado, pero sin un reglamento que defina su destino inmediato. Los bienes inmuebles no escapan a este limbo. Lo mismo pasó con una traba de gallos incautada a Winston Rizik Rodríguez. Nunca más se supo de esos animales. Una ley que nació con promesas de transparencia, pero que todavía espera su verdadero reglamento para salir de las sombras. Un cuento de nunca acabar. El panorama, ayer, hoy y ahora, es el mismo. Un limbo jurídico y administrativo. Pero mientras no exista un sistema claro, transparente y vigilado, el riesgo es que esos bienes terminen en los bolsillos equivocados. Miles de millones que podrían reforzar la lucha contra el crimen organizado, financiar programas sociales o fortalecer la justicia. Porque al final, los bienes incautados representan miles de millones de pesos. Sí, la norma existe. Sí, Incavide recibe bienes. Pero la transparencia en el proceso previo, la certeza de que lo entregado es lo que realmente fue incautado, esa sigue siendo la gran deuda. La falta de reglamento mantiene a la Ley 60-23 en lo que expertos llaman una nube gris.
En cambio, Tomás Castro ve en la creación del Incavide un organismo redundante, innecesario. Para él, no es más que otra institución creada para buscarse unos cuartos, como dice en tono coloquial. Según su visión, bastaba con el departamento que ya existía en la Procuraduría. El exprocurador advierte que son un dolor de cabeza mayor. Requieren un mantenimiento costoso que el Estado no puede asumir. Propone venderlas, alquilarlas o ponerlas en uso controlado, pero la ley, en su forma actual, no lo permite. Y la pregunta final, inevitable, es esta: ¿quién custodia realmente los bienes incautados en la República Dominicana? Con las mansiones, que son las menos, la mayoría ya son, antes eran mansiones, ya casi no hay. Tiene que dársele uso. Hay que crear un mecanismo de darle uso. ¿Quién va a tener eso ahí guardado? Para casas de acogida de mujeres, para casas de acogida de niños, para acciones que tenga que hacer el Estado. Pero entonces, en caso de que en el momento en que ya haya una sentencia definitiva, Se le devuelve, porque entonces tú lo vas a entregar peor el inmueble. Si no, ahí tenemos todas esas casas de todo deteriorado. Hay que crear un mecanismo normativo para que las autoridades puedan usar esos bienes y que lo cuiden como un buen padre de familia. Recuerde que el rol de nosotros es un rol administrativo, no de incautación. Nosotros no participamos en las incautaciones cuando el Ministerio Público las realiza. En otras latitudes, otros países, como es el caso de los Estados Unidos, ustedes ven que los US Marshal acuden con los órganos de persecución de los crímenes y en el mismo lugar que hacen el allanamiento toman posesión de los bienes incautados. La ley nuestra, la 6023, en el artículo 27, otorga un plazo de entre 30 a 90 días para que el Ministerio Público realice la entrega de los efectos que han sido incautados a las personas que están siendo imputadas de los crímenes y delitos. Y entonces en ese proceso nosotros podemos, cuando recibimos, es que nuestra responsabilidad y nuestra guarda entra en funcionamiento. Si antes de ahí puede ocurrir, vamos a decir, un siniestro, de que puede perderse por un tema de fuerza mayor o por un tema de administración errónea, pues entonces eso corresponde a las entidades que los tengan en su momento. Inclusive nosotros en la actualidad estamos recibiendo todavía bienes por parte del Ministerio Público. No hemos terminado el traspaso global de los bienes que se comenzó en el año 2024 hacia la institución. Lo que cuidan el gallo, el policía, el militar que está ahí, te lo cambia. Y te pone un gallo pelón por un gallo de calidad malo, por un gallo bueno, y las autoridades que no sabemos de gallo ni nada de eso, que son todos igualitos. Tú te tragas el cuento de que es el mismo gallo cuando el contable o el auditor va haciendo lo mismo. Entonces, la realidad es mucho más compleja que la ficción normativa que nosotros creemos. Los vehículos, el mismo sistema. Un vehículo que se deje en la policía es un vehículo que a los 3 días no tiene ni goma, ni batería, ni nada. Hay que crear una nave especial con un cámara y un sistema de seguridad para que el mismo que cuida, que no se lo robe, no sea el mismo que se lo robe todo. Que en la policía hubo una mafia de incautar vehículos, pero no era porque esos vehículos merecían ser incautados. Lo incautaban para quedarse con ese vehículo sin mérito. Entonces, cuando la ley, cuando las facultades de los actores policiales, DNCD, Ministerio Público, quien sea, jueces, no es clara, no es transparente, no es abierta, se presta a que fiscales, a que policías, militares, entonces le den una dosis de maldad al proceso. La ley ordena que una vez se reciba por parte del Incavide de los fondos,
Si no hay que pagar actividades administrativas propias, ya sea o de un negocio o de una incautación de fondos en líquido, que se coloquen en una cuenta bancaria que puede ser en la entidad de intermediación financiera propiedad del Estado Dominicano, en certificados de depósitos a los fines de que ganen dinero. ¿Qué sucede en esa ocasión? Cuando se emite la sentencia definitiva, si el ciudadano o ciudadana es descargado, se le devuelve el dinero conjuntamente con sus intereses. Si no, el dinero va al FEBIDE, que es el fondo creado por la ley en los artículos 81 y 82. ¿De qué se compone el FEBIDE? De todas las ventas de la subasta, de los dineros decomisados y demás. Y ordena la misma ley qué se hace con esos dineros recibidos. ¿Qué se hace? Por ejemplo, se pagan los que son compromisos con terceros. Imagínese usted un ejemplo, que un inmueble tenga una deuda de mantenimiento y no se pagaba porque el imputado no la cumplía, que eso pasa muy regularmente. Los imputados, a medida que le incautan, inmediatamente se desentienden de las cosas y eso crean ciertas dificultades. Entonces, se pagan esos compromisos con terceros, se resarcen las víctimas, si existe, como en el caso de personas estafadas, ahorrantes y demás, o de trata de personas, y luego entonces el otro dinero pasa a la cuenta general de la nación y ordena que se pueden utilizar ¿en qué? Usted puede desarrollo de educación, construcción de carreteras, mejoras de hospitales, lucha contra la delincuencia, lucha contra las adicciones, el deporte, en todos esos tipos de actividades que van en beneficio de la ciudadanía. Ese dinero está destinado a que se vaya. Y le corresponde solamente un 10% al Incavide para sus operaciones. Entonces el resto va para el imputado. No, para la cuenta general de la nación. Sí, no, pero yo digo, lo del imputado se le va generando sus intereses. No, si se ordena la devolución, ese ciudadano o ciudadana, si no tiene que pagar algún tipo de cuenta o crédito pendiente, se le devuelve intacto su dinero, su 100%, tenga su dinero y ya. Sin intereses ni nada. Con intereses, deben ganar intereses, porque se le coloca en el banco. Acuérdese que el dinero tiene un costo en el tiempo. Sí, pero... Vender en subasta. Nosotros hicimos, por ejemplo, una evaluación de relojes y unas prendas y hay de todo ahí, hay anillos, cadenas, guillos, relojes, de todo, cosas que son falsificadas, réplicas, originales. Por ejemplo, ahí hay un reloj que se llama OAC, que es un reloj costosísimo. Ajá. Ese reloj es costosísimo, no me acuerdo cuánto es que cuesta, creo que son como $60,000, una cosa así, creo que la ley prevé que pueden ser arrendados o se le puede dar uso oficial. Exacto. ¿Qué significa uso oficial? Por ejemplo, un órgano u ente del Estado puede solicitarnos al Consejo del Incavide, que es el único que tiene las atribuciones. No soy yo como director ejecutivo de manera personal que puedo decir a X o Y entidad le asigno o no le asigno un bien. No. Usted como órgano, como nos ha pasado, que el Ministerio Público nos ha solicitado el Ministerio de Defensa, nos ha solicitado también el CONANI, nos ha solicitado también el Ministerio de la Mujer, y nosotros le hemos entregado en calidad de uso provisional diferentes tipos de bienes. ¿Para qué? Para el desempeño de funciones públicas, es decir, casas de acogida en el caso del CONANI, en el caso del Ministerio de la Mujer también, en el caso del Ministerio de Defensa hay un proyecto muy bonito que es para el tema de las enfermedades mentales. Ellos tienen un inmueble que nosotros les cedimos, donde se van a tener consultorios y se van a trabajar con los miembros de los institutos castrenses, dándole seguimiento a los que son cualquier tipo de enfermedad mental. En poder del Incavide hay más de 100 inmuebles incautados que fueron tasados. Dentro de estos bienes se encuentran una villa en Asua valorada en más de 26 millones de pesos,
Un hotel en Barahona valorado en más de 37 millones de pesos. Una casa vacacional en La Romana que cuenta con un valor de más de 39 millones de pesos. Un solar en el Distrito Nacional valorado en 185 millones de pesos. Una casa en el Distrito Nacional que cuesta unos 107 millones de pesos. Un terreno en Jarabacoa que vale unos 72 millones de pesos. Un apartamento en el sector La Esperilla que tiene un valor de 30 millones de pesos. Estos son solo algunos de los bienes que ellos presentan. Imagínese usted lo que no están a la vista. Aunque estos bienes son incautados a personas que han cometido algún delito, no puede ser que las autoridades que trabajan en las incautaciones actúen en complicidad para apropiarse de lo que no es suyo. Se dice que en la misma policía opera una mafia que se apropia de las incautaciones, y esto es algo que es sabido por las mismas autoridades. O sea que con eso de los bienes incautados hay una falta de control que no depende propiamente de leyes ni de reglamentos, más bien de falta de organización, pero sobre todo de valores. Y mientras recuperamos nuestros valores sociales, aumentar la vigilancia durante las incautaciones no está de más.